Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en los partidos de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Champions League. Recuerden que todas estas rondas son para clasificar a 6 equipos más a la fase de grupos de Champions. A ver, de esta tercera ronda, los que ganan pasan ya a la ronda de playoffs, donde ya se va a decidir qué equipos van directamente a fase de grupos de Champions. Y los equipos derrotados en la ruta de los campeones pasan a la ronda de playoffs de la UEFA Europa League. Y los equipos derrotados de la ruta de la liga se incorporan a la fase de grupos de la Europa League. Así es que bueno, vayamos revisando. En el primer enfrentamiento, el Žalgiris de Lituania, 1-1 el Bodo Glimt de Noruega. Entonces, un global pasó el Bodo Glimt. Este es un partido por la ruta de campeones. Entonces, Bodo Glimt se va a Playoff de Champions. Žalgiris se va a Playoff de Europa League. El Apollon de Chipre derrotó por 2-0 al, supongo que es el Maccabi Haifa, ¿no? De Israel. 2-0 y pasó el Maccabi Haifa por 4-2. Y entonces el Maccabi Haifa se va a lo que es los playoffs de Champions y el Apollon se va a los playoffs de Europa League. Por otra parte, el Pilsen de República Checa 2-1 Sheriff de Moldavia. Con esto pasó el Pilsen a los playoffs de Champions y Sheriff de Moldavia se va a los playoffs de Europa League. Lastimosamente, pues el equipo sensación de la primera fase de la anterior Champions no va a estar en Champions. Luego el Puniks de Armenia, supongo, perdió 0-2 contra el Crvena Zvezda de Serbia. Entonces pasó el Crvena Zvezda a la siguiente fase. Este es un partido por la... A ver, vamos a revisar. Sí, este es un partido también por la ruta de campeones. Entonces se va Crvena Zvezda, se va a la ruta de a Champions y Puniks se va a los playoffs de Europa League. Luego el Midtjylland de Dinamarca perdió 1-3 ante el Benfica de Portugal. Entonces pasó el Benfica de Portugal. Y este es un partido por la ruta de la liga. Entonces el Midtjylland se va directamente a la fase de grupos de Europa League. Y el Benfica se va a los playoffs de Champions. Luego el Ferencváros de Hungría perdió 1-3 ante el Karabakh de Azerbaiyán. Pasó el Karabakh. Este es un partido de... Este es un partido también de la ruta de la liga. Karabakh entonces playoff de Champions. Ferencváros se va a playoff de Europa League. Luego tenemos el Dinamo Zagreb de Croacia. 4-2 Ludogorets de Bulgaria. Pasó entonces el Dinamo Zagreb por un global de 6-3. Este es un partido por la ruta de campeones también. Dinamo Zagreb se va a los playoffs de Champions. Ludogorets se va a los playoffs de Europa League. En el otro partido, el PSV Eindhoven de Holanda derrotó por 3-2 al Mónaco de Francia. Entonces el PSV pasó en prórroga. Y este es un partido por la ruta de la liga. Entonces el PSV se va a los playoffs de Champions y el Mónaco se va a fase de grupos de Europa League. Por otro lado, el Sturm de Austria perdió 1-2 ante el Dinamo de Kiev de Ucrania. Y entonces pasó el Dinamo de Kiev a los playoffs de Champions y el Sturm se va a fase de grupos de Europa League. Y por último, el Rangers de Escocia, último finalista de la Europa League, derrotó por 3-0 al Gilloise de Bélgica. Con este resultado, pues el Rangers pasó, se va a los playoffs de Champions League y el Gilloise se va a lo que es la fase de grupos de Europa League, ¿no? Este es un partido por la ruta de la liga. Pues bueno, así ha quedado el tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la ronda de los playoffs. Los ganadores pasan a la fase de grupos de la Champions League para unirse a los 26 equipos con acceso directo. Todos los equipos derrotados pasan a la fase de grupos de la UEFA Europa League. Así es que bueno, ya tenemos definido entonces cómo va a ser, ¿no? Entonces los partidos de ida de los playoffs de la Champions van a jugar este martes 16 de agosto. Bodo Glimt de Noruega versus el Dinamo Zagreb de Croacia. Lindo partido. El otro partido, el Copenhague de Dinamarca, se va a enfrentar al Trabzonspor de Turquía. Rangers de Escocia se va a enfrentar al PSV Eindhoven de Holanda. Miércoles 17 de agosto, el Karabakh de Azerbaiyán
al Victoria Pilsen de República Checa, el Maccabi Haifa de Israel, al Crvena Zvezda de Serbia y al Dinamo de Kiev de Ucrania, al Benfica de Portugal. Y de ahí ya vamos a tener a los 6 equipos que van a integrar la fase de grupos de Champions y los 6 perdedores se van a fase de grupos de Europa League. Pues bueno, así continúa lo que es la Champions League.